Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para nosotros recibirlos en esta reunión, en la cual, digamos, vamos a hacer la presentación de una obra de una trascendencia, digamos, más que importante, en la cual, digamos, han abarcado infinidad de temas, referentes todos a la materia tributaria. A ver, no me voy a extender en eso porque para extenderse va a estar precisamente el director de la obra, al cual lo vamos a tener presente con nosotros en el día de hoy, ¿sí? Así que, bueno, ese es un placer, ¿no? El tema. Y otro placer muy profundo para mí van a ser los expositores. Eh, ¿Alguna vez, siempre me da bronca cuando el moderador habla de temas que no tienen que ver, digamos, concretamente con el tema que se va a tratar, ¿no? Y cuando son autorreferenciales. Pero en este caso, concretamente, ¿no? Donde todos los expositores son muy amigos míos. Y a las dos expositoras les di el título de abogada. Me parece que me permite un poquito hacer esa cosa así, de automencionarme. Así que bueno, espero que esta velada les sea entretenida para todos y digamos que podamos difundir de la mejor manera esta obra que ha llevado un trabajo muy grande y que ha sido realizada bajo la inspiración de Jorge Matinata, que es a quien precisamente en este instante le doy la palabra. Así que bueno, Jorge, empezar vos, por favor, dale. Bueno, gracias Eduardo. Buenas tardes a todos. Eh, es muy grato para mí poder acompañarlos en este momento. También quiero agradecer a las autoridades institucionales y a través de las autoridades institucionales a Pablo, que fue quien ha tenido la generosidad de poder incorporar esta charla, que tiene una doble vinculación porque incorpora a 4 autores, 5 con el director, que de alguna forma han desarrollado una obra que es inédita en la tributación nacional y que permite establecer miradas diferentes en lo que respecta a la tributación, en lo que viene sobre todo. Creo que en este sentido, tanto Pablo como Eduardo, que además ha sido coordinador de la obra y ha tenido la tarea enorme de convocar autores de todo el país para poder ir cubriendo cada uno de los aspectos que este tratado ha incorporado, y a Noelia, que desarrolló la parte penal, junto a Carolina, que desarrolla precisamente el procedimiento provincial de la provincia de Río Negro, permite de alguna forma dar pie para hacer una breve presentación de esta obra, que es el tratado, cuyo título es precisamente Tratado de Derecho Tributario, Procedimientos y Administración Tributaria. Ya con el título, un poco ideado también por Eduardo, pretendimos hacer una interpretación amplia, incorporando las tensiones que existen en las administraciones tributarias, en los contribuyentes, incorporando también la experiencia de administradores tributarios, incorporando la experiencia de profesionales del derecho, profesionales de ciencias económicas, jueces, en sus distintas versiones. Por ejemplo, Pablo, que desarrolla todo lo que es el procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y eso nos encuentra con una obra que está dividida en 3 tomos, cuyo primer tomo desarrolla lo que es la evolución de las teorías financieras para desde de esa evolución de las teorías financieras, ver cómo estas teorías financieras impactan en las finanzas públicas nacionales, y ese impacto en las finanzas públicas nacionales va definiendo y distinguiendo lo que son las políticas tributarias y la legislación tributaria, desde lo que era el viejo estado, la vieja teoría del beneficio o teoría del contrato, hasta pasar a la teoría del sacrificio y el principio de capacidad contributiva, con toda la jurisprudencia de corte. Lo que nos permite también abordar, y ahí nos incorpora a las administraciones tributarias en sus distintas generaciones constitucionales, desde lo que son un Estado neutral, un Estado regulador, un Estado desregulador,
la incidencia que tiene sobre las administraciones la convencionalidad como principio aplicado, propio de la evolución que pasa de la control de legalidad, control de constitucionalidad de oficio, hasta llegar al control de convencionalidad. Y eso de alguna forma nos permite en el primer tomo arbitrar no solamente una mirada tributaria, sino además una mirada financiera. Y cómo esa mirada financiera va a incidir precisamente sobre las políticas tributarias, sobre la legislación tributaria, cómo eso incide en la suerte de las administraciones tributarias, cómo incide también en los presupuestos públicos y cómo sus efectos cobran magnitud respecto de lo que es el endeudamiento, en algunas formas utilizado no con fines financieros, sino con fines de estabilidad monetaria, que escapa a lo que son las propias políticas financieras, pero que inciden directamente en lo que es el presupuesto público, tanto por el lado de los recursos como por el lado de los gastos. Es decir, todo lo que es política tributaria no puede permanecer ajeno en el desarrollo de este sistema, y es por eso que también se incorporan lo que es la economía circular como una referencia vanguardista que se está acercando cada vez más al derecho financiero, tomando las experiencias que nos relata, por ejemplo, la Europa Central desde Alemania, el norte de Italia o los Países Bajos, que están desarrollando modelos de transformación económica desde una economía lineal hacia una economía circular con apoyo, con apalancamiento en lo que es el derecho financiero, sin que esto signifique un traspaso traumatizante para el presupuesto. Y eso, de alguna forma, adquiere relevancia en el momento de diseñar las políticas financieras, las políticas públicas y la reestructuración de las administraciones tributarias. Y es por eso también que en ese camino se analiza todo lo que es la clasificación de tributos, ya entrando en forma cierta en el primer tomo de lo que son los tributos, la clasificación, la incidencia jurisprudencial, la evolución de las garantías constitucionales en primera, segunda y tercera generación de acuerdo a la jurisprudencia de corte, llevada en paralelo con el desprendimiento que el derecho tributario como rama autónoma a partir de la jurisprudencia va teniendo del derecho administrativo, que conserva más su lado ortodoxo, clásico, ¿no es cierto?, vinculado con la teoría con un Estado neutral. Y es que en esa evolución aparece también, dentro del derecho tributario material o sustantivo, lo que son la inteligencia artificial, como elemento creo que en breve nos va a dar muchísimo, muchísimo que hablar, precisamente porque va diseñando sistemas predictivos y estos sistemas predictivos de alguna forma entran en tensión con las garantías de los contribuyentes. Y estas tensiones son las que en definitiva van a generar que desde el derecho se produzca una evolución para ver si los sistemas deben ajustarse al derecho o el derecho debe ajustarse a los sistemas. Siempre es una tensión permanente, lo tenemos con todos los sistemas que los abogados y los contadores de alguna forma padecen, pero creo que en materia de inteligencia artificial va a dar un salto trascendente y eso también está incorporado en el tratado. Después se aborda todo lo que es el derecho tributario formal, desde lo que es la sistematización, funciones y procedimientos, incluso la digitalización de procedimientos, la economía digital, las plataformas, como una forma evolucionada que tiene que ver con las administraciones tributarias, pasando por el derecho intrafederal, con toda esta evolución que ha marcado la jurisprudencia, hasta llegar en el último capítulo del primer tomo al derecho tributario internacional, abordando los acuerdos BEPS, los pilares, todo lo que significa de alguna forma las transformaciones que se vienen dando respecto al control de aquellas personas jurídicas que tienen domicilio en el extranjero y que desarrollan planificaciones fiscales agresivas con eje
en territorios de baja actividad o de baja tributación, cuyo efecto económico dentro del mercado interno no es otro que el de tener una posición comercial dominante respecto de pymes nacionales, que crean una relación dispar. Por eso lo he hecho de las políticas tributarias que se aplican. Con esto y con los autores que integran este primer tomo, digamos, concluye ese primer tomo y se abre un segundo tomo, que es básicamente un manual de procedimientos. Ese manual de procedimientos, muy bien trabajado por Juan Ignacio Nigrelli y por Eduardo Laguzzi, que han sido los coordinadores de la obra, nos permite incorporar absolutamente todos los procedimientos que se desarrollan en la República Argentina en materia nacional y en materia subnacional, en sus diversos marcos. Por eso comienza con el procedimiento de fiscalización anti-AFIP, desarrollado por el propio subdirector general de fiscalización de AFIP, Julián Ruiz. Sigue después por el procedimiento determinativo de oficio en Nación, con Gustavo Paturlani, y las vías revisoras ante el Tribunal Fiscal de la Nación y la Cámara Contenciosa Administrativa Federal hasta llegar a la Corte. Y después un desagregado de provincia por provincia, donde se van desarrollando los procedimientos y los procesos hasta llegar a la máxima instancia provincial, con las particularidades propias de cada provincia, las tensiones que van definiendo un poco los criterios particulares, las interpretaciones particulares, lo que le da a este segundo tomo un carácter sumamente rico en materia de doctrina, en materia de jurisprudencia comparada, en materia de experiencias, que de alguna forma hasta los propios autores, cuando hacen su lectura comparada, encuentran las pequeñas grandes diferencias que existen en cada uno de los institutos que se aplican en los procedimientos por precisamente las tensiones locales que se manifiestan en cada uno de los procedimientos. También se incorporaron en este segundo tomo el procedimiento ante la comisión arbitral, que está desarrollado por Laura Manzano y Gerardo Ratti, vicepresidenta y asesor de la comisión arbitral. El procedimiento ante municipalidades, que para eso elegimos el municipio más importante del país, que es el municipio de La Matanza, llevado por su propio secretario de Economía y Finanzas, que es Marcelo Giampaoli, y el procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación en materia aduanera, llevado precisamente por Pablo Garbarino, que hoy nos honra con su charla. Es decir, este segundo tomo básicamente es un manual de procedimientos profundo que incorporó todas las jurisdicciones y todas las tensiones que existen en todas las jurisdicciones con las particularidades de cada una. El tercer tomo ya es un tomo vinculado con impuestos. Lo inicia Eduardo Laguzzi, hablando precisamente del procedimiento aduanero con su equipo. Después sigue toda la tributación nacional en cada uno de los impuestos nacionales. Pasamos después a los impuestos provinciales. Tratamos también todo lo que es los ecotributos. Y finalmente cerramos el capítulo de impuestos con tributos municipales. Para ello traemos la tasa de seguridad e higiene, que básicamente es un antecedente de un antecedente que recopila toda la jurisprudencia que después quedó de alguna forma plasmada en el fallo del 2 de septiembre de este año 2021, en el antecedente ESO con Municipalidad de Quilmes. Como nos pareció que había más temas que tenían que ver desde la jurisprudencia con la realidad tributaria, fue que le pedimos a la doctora Fabiana Jafric que nos ilustre en un capítulo que también incorporamos en el tomo 3, respecto de la responsabilidad de las administraciones tributarias por daños al contribuyente, que es básicamente un tema bastante novedoso que comienza con jurisprudencia de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, un
Payo Laura Belaustegui, y a partir de aquí comienzan a desarrollarse las nuevas tensiones e incidencias que genera este tema, desarrolladas precisamente por Fabiana, quien además ha tenido la generosidad de hacer el prólogo de la obra. Y después el último título del tercer tomo aborda todo el régimen penal tributario, donde quien lo diseñó fue Juan Ignacio Nigrelli, que también, como dije, como ya adelanté, es coordinador, y Noelia ha tenido también la generosidad de acompañarnos con un capítulo destinado a que desarrolló plenamente ella. Es decir, es una obra que involucra 73 autores, involucra todo el pensamiento moderno, toda la jurisprudencia contemporánea, y de alguna forma va desarrollando desde los estándares más simples hasta los estándares más avanzados todo lo que es la materia tributaria a lo largo de 3 tomos, con una generosidad increíble de cada uno de los autores, de los cuales hoy vamos a tener el placer de escucharlos. Y Carolina, repito, hizo el procedimiento de la provincia de Río Negro, que está incorporado en el tomo 2, y con ello, de alguna forma, a través de los coordinadores Eduardo y Juan, tratamos de dar un cierre a una obra que involucró tiempo, esfuerzo, es el resultado de la pandemia también, y la editorial La Ley ha tenido también la generosidad de acompañar en todo este proceso para que, bueno, podamos tener este libro a disposición de ustedes. Así que les agradezco y los invito a leerlo, y muchísimas gracias. Devuelvo la posta a Eduardo. Gracias. Bueno, Jorge, muchas gracias por tus palabras. Mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿cómo hace un ser humano para resumir 2.500 páginas en más o menos 15 minutos, ¿no? Y la verdad que lo hiciste excelentemente bien. Es decir, a ver, uno cuando hace una recopilación de las tareas efectuadas, da la sensación, viste, como que es algo fácil, sencillo. Basta simplemente con ver el libro que está a mi derecha, ¿no? Que son 3 tomos de más de 800 páginas cada uno, para tener presente la dimensión de la tarea que afrontaste y, bueno, y que llevaste adelante. Así que, bueno, muchas gracias por sus comentarios, y vamos a empezar entonces con la segunda expositora, que es la doctora María Carolina Llano, la cual es abogada, ha hecho una maestría en Derecho Tributario en la Universidad Austral, ha publicado diversos artículos y es funcionaria judicial de la provincia de Río Negro, ¿sí? Así que, bueno, Caro, si querés, puedes empezar ahora. Bien, muchas gracias. Ahí los dejé de ver, no sé si para la grabación es necesario que se vea la imagen de ustedes. Bueno, previo a hacer la exposición en concreto del capítulo que me tocó a mí, quiero, por supuesto, agradecerle a Eduardo Lauzzi, en primer lugar, por haberme convocado y haber confiado más en mí para participar de esta obra que es tan importante, y por supuesto también al director de la obra, que es Jorge Matinara, que está aquí presente. Bueno, en cuanto a la parte que me tocó en concreto, el procedimiento, por supuesto, tributario de la provincia, como de todas las provincias, por ahí abarcaría algún tipo de obra un poco más extensa, pero en concreto mi intención allí se podría dividir independientemente del índice que le he asignado. Entiendo que consta de 3 ejes principales. El primero de ellos tiene que ver con el procedimiento de determinación de oficio de las obligaciones tributarias de la provincia en particular. Luego, sí, los recursos administrativos frente a la resolución determinativa de oficio. Y un último eje en el que sí me aboco por ahí un poco de una manera más extensa a las vías, digamos, de reclamo judicial, y en particular a la acción de repetición, que tiene que ver por ahí un poco con el procedimiento que prevé el Código Fiscal de nuestra provincia. Así, muy brevemente y sin
sin por ahí ser tan extensa ni reiterativa con lo que por ahí se van a encontrar en ese capítulo, sí me parece importante remarcar, tal vez, en primer lugar, que como ya por ahí muchos de los que están escuchando, ahí se escucha un ruido, perdón, de los que están escuchando lo saben, en nuestra provincia todas las actuaciones que están relacionadas con la determinación, fiscalización y la percepción de los tributos están en manos de la Agencia de Recaudación Tributaria, que es la entidad a la cual se le han asignado estas funciones. La agencia, como todos saben, está en cabeza de un director ejecutivo que va a ser designado por el Poder Ejecutivo. Y va a estar bajo la supervisión del ministro de Economía. Esto es importante a tener en cuenta por los recursos, como dije, administrativos que están previstos. Esto es el de reconsideración y el de apelación contra la resolución que resuelve justamente el recurso de reconsideración. Tal como en todos los procedimientos tributarios, en nuestra provincia también son los contribuyentes los que van a, como allí lo expreso, los que van a tener la obligación de presentar sus declaraciones juradas a los fines de que manifiesten cuáles son los hechos imponibles que se les atribuyen y van a ser esos datos allí consignados los que van a establecer justamente la base de las liquidaciones que luego efectúe la administración. Para tener presente, y no quiero que esto intente ser como una clase de procedimiento, porque sería muy extenso, justamente cuando va a proceder la determinación de oficio, va a ser en aquellos casos en que el contribuyente no lo hubiera presentado, al igual que el procedimiento nacional, cuando resulte inexacta por los datos que allí se hubieran consignado, o cuando haya una errónea aplicación de las normas. También el contribuyente en este procedimiento va a tener la posibilidad, cuando no hubiera presentado la declaración jurada, de hacerlo de manera espontánea, dentro de los 10 días de que la administración lo hubiera intimado, obteniendo el beneficio de una reducción de la sanción. Además, para mencionar, por supuesto, también en este caso, la determinación de oficio va a poder ser sobre base cierta o sobre base presunta, como al igual que en el procedimiento nacional, y las facultades de verificación de la administración también son amplias y se encuentran allí también en el capítulo mencionadas cuáles son y qué modos tiene la administración de verificar la información que aporta el contribuyente. Frente a la verificación que realice la administración, va a tener que extender una constancia escrita del resultado, de las tareas que haya realizado y del resultado. Y es importante tener en cuenta justamente el valor probatorio que tiene esta constancia que se le extienda al contribuyente. Frente a esto, el contribuyente corría la vista de esta situación, va a poder obviamente prestar conformidad o no. Si presta conformidad, al igual que en el procedimiento nacional, va a tener el carácter de declaración jurada, y esto va a implicar que a los 10 días va a quedar habilitada la vía judicial para que se pueda exigir el cobro. Y el beneficio va a ser que el contribuyente va a obtener una reducción de la multa que le hubiera correspondido de un 75%. Ahora bien, en cuanto al procedimiento en sí, si no quisiera conformar esa vista, bueno, puede contestar, y aquí va a ser muy significativo justamente la constancia escrita que hubiera recibido, porque le va a servir de sustento para saber cómo fundar
esa disconformidad y para tener presente qué pruebas son las que debe ofrecer. Y la administración va a ser quien deba sustanciar las pruebas que estime conducentes, así como también frente a esta respuesta que haga el contribuyente va a poder practicar otras diligencias si así lo estimare pertinente. Frente a esto va a dictar la resolución y no perder de vista, me parece importante acá remarcar la importancia de que esto sea fundado y también incluso que funde las pruebas que no haya sustanciado, las pruebas ofrecidas por el contribuyente que no hubiera admitido. Y sí debe informarle, como una garantía al debido proceso, cuáles son los recursos que el contribuyente cuenta frente a esta resolución. Otra cuestión para tener en cuenta es que va a ser notificado el domicilio fiscal, que este domicilio fiscal es el constituido por el contribuyente y la importancia que tiene el domicilio fiscal en sí, más allá de que es al que le van a notificar la resolución, también tener presente de que sea actual, porque incluso el domicilio fiscal es al domicilio al cual se notifican hasta las sentencias monitorias de las ejecuciones fiscales que realice la administración. Y el Superior Tribunal de Justicia, por ejemplo, en un precedente, que es Agencia de Recaudación Tributaria contra Verón Juan Pablo, entendió que no se está vulnerando la garantía del debido proceso al ser justamente notificados, por ejemplo, las sentencias monitorias a estos domicilios, que son los que los contribuyentes constituyen y que no deben ser notificados al domicilio real. Por entender aparte que se trata de una ley posterior, la que exige la constitución del domicilio fiscal, y además que es una norma que es específica de la materia tributaria. Otro de los temas importantes relacionados con la determinación de oficio que allí trato tiene que ver con la prescripción de las facultades y poderes que tiene la Agencia de Recaudación Tributaria para determinar las obligaciones fiscales, así como, por supuesto, determinar las sanciones y que sean accesorias. No solo relacionado con el plazo, que según el código es de 5 años, sino también con el modo en que es computado. Y esto lo digo porque en un caso en particular esto fue controvertido, es un fallo reciente. El inicio del término de la prescripción, conforme lo establece el código, es a partir del 1 de enero del año siguiente del ejercicio fiscal al cual corresponda esa obligación tributaria, o en el caso de la multa, al año de enero siguiente, al 1 de enero del año siguiente, en el cual ha tenido lugar la conducta punible que está achacando la administración. Y como les comentaba, esto es importante porque hay un precedente que allí lo menciono, que es reciente, que es provincia de Río Negro, así contra Morcol, allí lo menciono por ahí de manera más extensa, pero en concreto allí lo que se tuvo en cuenta es que la potestad tributaria para regular el instituto de la prescripción también se hace extensivo al cómputo, la suspensión y la interrupción, que no es solo relacionado con el plazo. Esto trayendo a colación un poco por ahí todas las discusiones que ha habido justamente respecto de la prescripción en materia tributaria local, lo que ha entendido el Superior Tribunal que la modificación del código no es que cambia ahora algo, sino que se trata justamente de un reconocimiento de algo que ya era preexistente. Esta modificación del código de entender que la prescripción se rige justamente de los tributos locales, quedará en manos de las provincias. Así como también, lo más importante, también lo analizó desde el lado de la
la razonabilidad, de nuestro artículo 28 de la Constitución Nacional, y también entendió que era justamente razonable que se unifique el cómputo del plazo, debido a que simplificaba la tarea de la administración a los fines de facilitar la gestión recaudatoria del fisco. Este precedente es muy importante y, bueno, es reciente, creo que es del 2019, si no me equivoco, y, bueno, es uno de los temas que son allí tratados. Respecto de los recursos administrativos, que ya sería el segundo de los ejes, en particular, bueno, nuestro procedimiento prevé el recurso de reconsideración, el cual debe ser presentado por escrito contra quien haya dictado la resolución determinativa en la misma agencia del domicilio que tenga el contribuyente. Por eso vuelvo a hacer hincapié en la importancia de mantener actualizado el domicilio fiscal, y esto lo digo porque muchas veces puede llegar a prestar confusión. Debe hacerse de manera fundada, y también vuelvo a remarcar la importancia de la prueba que se haya ofrecido en la parte del procedimiento de determinación de oficio, porque va a tener que ser la misma que la que se hubiera ofrecido en aquella ocasión. Quien va a dictar esta resolución va a ser el director ejecutivo, y frente a esta resolución queda habilitada la vía del recurso de apelación, también por escrito, debe ser motivada y ofreciendo prueba. La administración va a contestar y elevar las actuaciones eventualmente al ministro de Economía, quien va a tener que donde se van a tener que sustanciar las pruebas, y previo dictamen del asesor letrado va a dictar la resolución. Luego de esto, la única vía habilitada es justamente la de la acción de repetición. Por lo tanto, sí o sí, el contribuyente debe abonar los pagos que considere que fueron ingresados indebidamente. Otra de las cuestiones que trato tiene que ver con qué sucede frente al silencio de la administración, y allí en particular también cito uno de los fallos que ponen en relevancia la importancia de dejar sentado el silencio de la administración, y de que esto realmente constituye una negativa y que no se lo puede dejar al contribuyente a la espera o imponerle la obligación de estar presentando recursos administrativos o hacer diversas presentaciones o reclamos a los fines de obtener una respuesta, sino que es importante, tal como lo menciono allí en el fallo del Superior Tribunal del 2014, que es Aguirre Graciela Marta contra la provincia de Río Negro, que quede abierta justamente la vía judicial frente a la negativa de la administración, por supuesto interponiendo la queja, el pronto despacho y en cumplimiento del procedimiento administrativo pertinente, a los fines de garantizar el principio de tutela efectiva y, por supuesto, las garantías del debido proceso y la revisión judicial. Eso, por un lado, volviendo un poquito a la acción de repetición, ya un poco en el último eje, sí, adentrándome un poco más. En el caso, también acá hay otra cuestión por ahí que está buena para tener en cuenta. Sabemos que la repetición se puede dar frente a un requerimiento expreso que haga la administración, así como también cuando no tenga como causa un requerimiento expreso, pero en este caso sí o sí debo presentar un reclamo ante la Agencia de Recaudación Tributaria a los fines de que pueda realmente verificar o no las sumas que el contribuyente reclama como indebidas. Frente a esto, luego en otro eje,
sí analizo la importancia del agotamiento de la vía administrativa y traigo a colación un precedente también del Superior Tribunal de Justicia, que es Club Hotel Dut de Bariloche, sociedad civil. En este caso, también se remarcó la importancia de que incluso cuando se trate de materia tributaria, también se requiere el agotamiento de la vía administrativa. En particular, acá la confusión, por ahí un poco se había dado porque el pedido, digamos, o la pretensión de la actora estaba fundado en que esos ingresos indebidos podían llegar a tener como causa en realidad se trataba del impuesto a los ingresos brutos y la actora consideraba que estaba exenta. Lo que sostuvo brevemente el Superior Tribunal de Justicia es que como había otras cuestiones a resolver, como por ejemplo esto, si verdaderamente estaba exento o no, no era algo que estaba determinado, sino que también debía analizarse, consideró que no estaba agotada la vía, independientemente de que esas sumas eran retenidas con mediante el régimen SICREV. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta cuestión cuando se quiera iniciar una acción de repetición. Me cansó un poco la voz. Bueno, por otro lado, otra de las cuestiones que hago mención allí es la importancia del pago previo, el solve repet, que se considera válido y constitucionalmente válido, incluso cuando se trate de sumas que tengan carácter tributario, así como también las que tengan carácter sancionatorio. Así, cuando se trate de multas, también se consideran constitucionalmente válidos que sean previamente abonados. Obviamente, como ya expreso, distintos por ahí precedentes que pueden tenerse en cuenta, no se le va a exigir a quien no pueda de manera objetiva cumplir con estos pagos, sobre todo cuando se trate de multas, pero para ser relevado judicialmente de abonar, previamente deben, por supuesto, plantearlo y debe estar razonablemente probado. Debe haber una demostración acabada, dice el Superior Tribunal, de la imposibilidad económica de hacer frente al tributo o a la multa que se exija. Por último, mencionar dos cuestiones más. En cuanto a la competencia tributaria, hoy en día, por lo menos por el momento, está la competencia asignada a los juzgados de primera instancia, civiles y comerciales de la provincia, y allí se ha hecho como una distinción entre la competencia tributaria y la contencioso administrativa que se le asignó por el momento a las cámaras de apelaciones. Entiendo que esto, una vez que estén operativos los juzgados contenciosos administrativos y que esté realmente creado este fuero especializado, ya va a salir del ámbito de competencia de los juzgados civiles toda la cuestión netamente tributaria, lo cual realmente va a ser muy importante porque siempre, por supuesto que es mejor que sean tratados por magistrados que estén más especializados en la materia y no que abarquen tantos temas tan distintos. Y por último, mencionar una posibilidad también que por ahí puede llegar a tenerse en cuenta en vez de realizar por ahí un reclamo previo, que tiene que ver con el habeas data, la acción de habeas data, que está prevista también en el Código Fiscal, que tendría como finalidad a veces rectificar cierta información que puede llegar a constar en los registros de la administración tributaria y muchas veces puede llegar a ser una vía idónea. Por ejemplo, hubo un caso que allí menciono, que es Benito Oscar Horacio,
en el cual se entabló esta acción a los fines de adecuar información que tenía errónea de un contribuyente, o por lo menos no era la que el contribuyente había aportado al registro automotor. El contribuyente en este caso había hecho una denuncia de venta de un vehículo y para la agencia continuaba siendo el responsable del impuesto automotor. Entonces, a través de que esa información sea rectificada. Un poco brevemente, eso es un poco lo que se trata en este capítulo. Por supuesto que los invito a leerlo porque cuenta con jurisprudencia que es novedosa, que intenté que sea, por supuesto, la más actual en estos puntos que entiendo que han sido los más importantes. Y bueno, y nuevamente agradecer obviamente por la participación, por tener la posibilidad de estar exponiendo en este momento, junto con Pablo Garbarino, a quien admiro muchísimo, Noelia también, y por supuesto con Eduardo. Eso sería un poco todo, no sé quién quiere continuar. Bueno, Caro, bueno, en primer lugar, agradecerte enormemente por la calidad de tu exposición, por lo precisa que fuiste, y al mismo tiempo, mientras vos hablabas, recordaba charlas que he tenido con Jorge durante la gestación del libro, y que marcan un poco lo que es la fortaleza de esta obra, ¿no? Es decir, al efectuar un análisis tan pormenorizado como hiciste del procedimiento de la provincia, pensaba que en el libro se replica por 24 esto, es decir, están abarcadas todas las jurisdicciones provinciales aparte de la nacional. Digamos, viendo cómo vos en detalle estabas expresando precisamente todos los pasos y cubriendo de una forma muy precisa y muy importante, sinceramente decía qué honor y qué orgullo que tenemos todos de participar en esta obra. Así que bueno, Caro, muy agradecido por tus palabras y bueno, y le vamos a dar lugar ahora a la tercera expositora, a la doctora Noelia Amendolares. La doctora Noelia Amendolares es abogada, también recibida en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Tributario, es docente universitaria en diversas universidades, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de El Salvador, la Universidad de Luján, la Universidad Nacional de La Matanza. Al mismo tiempo ha escrito numerosas obras, también ha disertado en diversos lugares, y es la presidenta de la Comisión de Derecho Tributario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Así que bueno, Noelia, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio, buenas tardes para todos y todas. Estoy un poco desenfocada en el tema cámara, imagen. Es el problema de la virtualidad. Es la virtualidad. Sí, no, pero bueno, es lindo. La verdad que agradezco a todos por estar acá presentes y a quienes estén de manera virtual. La verdad que es lindo estar acá rodeado de amigos, gente que conozco de manera virtual y que hoy tengo la oportunidad de conocerlos en forma presencial y también participar de esta obra, que bueno, que por supuesto tiene un agradecimiento a Jorge Matinata y en especial al doctor Lauzzi. Dentro de todas las cosas que pones en mi currículum, no pusiste que somos amigos. Fue flojo eso. A mí me parece que es lo más importante y la verdad que siempre le estoy agradecida cuando tengo la oportunidad de disertar, esté o no esté el presente, porque hace más de 10 años atrás me dio la oportunidad de formar parte de este ambiente que es tan lindo y que permite compartir este tipo de actividades con amigos. Tuve la suerte también de poder trabajar con Pablo Garbarino en el Tribunal Fiscal de la Nación y que luego ahora podamos estar acá en Bariloche haciendo la presentación de un libro en el que también participamos en conjunto. Y con Carolina, que bueno, antes de mudarse, vivía en Buenos Aires y tuvimos también la oportunidad de compartir algunas actividades en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Entonces, para mí, formar parte de este equipo es un placer y bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me tocó el desafío, y acá no lo voy a acusar un poquito a Jorge y a Eduardo, de escribir sobre delitos fiscales comunes. La verdad que esta obra, que la veo ahora acá y pienso en, son 3 tomos y uno participa y aporta su granito de arena en delitos fiscales comunes, se escribió en una velocidad increíble. Yo no sé si ayudó la pandemia, el tiempo que uno estaba en casa, que tenía mayor disponibilidad, pero cuando me tocó sumarme a escribir, la mayoría ya estaban terminando sus capítulos y yo todavía no había arrancado. Y acá habla de la generosidad
no solo de los coordinadores, en particular a mí me tocó que Nigreli me acompañe en este proceso, sino de los autores del libro, que escribían otros capítulos y te ofrecían la ayuda para aportarte jurisprudencia relevante, incluso en causas propias, ¿no? O sea, te aportaban jurisprudencia, te aportaban casos y cuestiones prácticas para que este capítulo sea... Es sucinto, porque delitos fiscales comunes es un capítulo que relativamente es sucinto en comparación principalmente a lo que es el procedimiento que describió recién Carolina, pero tuve el desafío de poder dejar plasmado que los delitos fiscales comunes tienen vida jurídica propia, ¿no? Que a veces uno piensa que los delitos fiscales comunes son un accesorio de los grandes delitos de las figuras de evasión tributaria y de apropiación indebida, y si bien muchas veces los delitos fiscales comunes son actos preparatorios que terminan consumándose y encuadrando en otra figura penal, tengo la oportunidad de poder defender la autonomía y de este tipo de delitos, que además aborda tanto los delitos tributarios como los delitos previsionales. Yo voy a tratar de dejar la mayor intriga posible para que ustedes de acá se queden con dudas y quieran recurrir al material de lectura. Yo me enfoqué en describir cada uno de los artículos de los 4 delitos fiscales comunes que están previstos en la Ley Penal Tributaria, el artículo 8, 9, 10 y 11. Sucintamente quiero plasmar o hacer algunas acotaciones al respecto. Voy a dejar como frutilla del postre un tema que es el tema relevante cuando hoy hablamos de ley penal tributaria, que está en boga de todos, que es ley penal más benigna y la interpretación que ha hecho la Corte. Con respecto al primer delito que figura en el título 3, la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, me resulta interesante el delito que tiene un verbo tan amplio como es obtener, ¿sí?, un beneficio fiscal, y que se desliga este verbo del resultado propio que tenga, sino que viene a proteger a la hacienda pública no por el daño que le pueda llegar a generar al Estado, sino con el solo hecho de poder burlar o tener esta actitud de intentar engañar al fisco. Entonces, para mí el delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales fue un desafío poder despegarse, ¿no? Como decía, de lo que es la aplicación concreta del delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales sin entrar en la figura del tipo penal cuando ya efectivamente fue consumado. Por el otro lado, otro de los artículos, el artículo 9, trata sobre la insolvencia fiscal fraudulenta. Este es un delito, hay una discusión de doctrina en grandes juristas que advierten la clasificación del tipo penal. Definitivamente yo me encuadro en que se trata de un delito de lesión, ¿sí? O sea, para que efectivamente pueda se pueda concretar la insolvencia fiscal fraudulenta, no solo se debe probar el estado de cesación de pago, sino este ardid que el contribuyente tiene para quedar de manera insolvente con la plena intención de poder afectar a la recaudación del Estado. Creo que acá la parte probatoria por parte del fisco y del fiscal en particular es una tarea relevante que en la jurisprudencia, y poca jurisprudencia que hay donde se ha podido acreditar, tiene un tema que no se puede escapar a la realidad propia de la economía de nuestro país. Y es que las empresas, en particular te diría que hasta las pymes, cuesta muchísimo poder sobrellevar las grandes tragedias económicas o las crisis que se dan constantemente en nuestro país. Entonces, poder probar que una pyme realizó una acción con la intención de estar en estado de cesación de pago, con la plena intención posterior de engañar al fisco para eludir sus obligaciones fiscales, ya de por sí me parece que es una tarea probatoria brillante, debería ser, para que realmente se pueda aplicar, y que los jueces deberían ser restrictivos a la hora de interpretarlo, porque si no, cualquier empresa que caiga en un estado de cesación de pago podría entenderse que fue que pretendió caer en esta insolvencia con la finalidad de burlar la recaudación fiscal. El tercer delito fiscal común que está comprendido en este título tiene que ver con la simulación dolosa de cancelación de las obligaciones.
Este artículo, tanto como el que sigue, que es la alteración dolosa de registros, creo que merece una especial llamado de atención o una principal reformulación en la ley penal tributaria, que es cómo se van a reinterpretar estas simulaciones o estas alteraciones con el avance de la tecnología. Digo, en otro momento, pensar en una simulación dolosa de cancelación de obligaciones tenía que ver con obtener, obviamente de manera fraudulenta, un recibo que acreditara la cancelación. Hoy esto implica una actividad cibernética, por decirlo de manera, una actividad digital de mayor calificación, de intervención por parte de alguien del Estado para poder facilitar. Entonces, yo creo que esto llama la atención a entender que si este delito se encuentra previsto en la ley penal tributaria, va a requerir una adecuación a los verbos que se encuentran contemplados en la tipicidad para poder alcanzar qué sucede con aquellas manipulaciones con el uso de la tecnología. Y lo llamativo también de este artículo en particular, de la simulación dolosa de cancelación de obligaciones, es que aún alcanza, o sea, aún requiere de un elemento objetivo para concretar el tipo penal, un elemento objetivo, como vamos a terminar de este encuentro charlando de la ley penal más benigna, que está en 500.000 pesos en materia tributaria, 100.000 pesos en materia de seguridad social, y que con la constante inflación, sin una actualización propia de los montos, podría llegar a alcanzar, o sea, hay que ver la figura que tenía el legislador a la hora de redactar esta norma, qué era lo que pretendía alcanzar. Y por último, para no aburrirlos y para que realmente les queden muchas dudas y vayan a recurrir a la lectura del capítulo, se encuentra el último artículo, que es el de alteración dolosa de registros. Vuelvo a lo mismo, realmente requiere de una adecuación al avance tecnológico que se está dando, pero lo que se ha discutido en el fuero y la jurisprudencia se vio encontrada es el concepto de registros. ¿Qué se va a entender por registros? Si se va a entender como los registros propios de la administración, ¿sí? Recordemos que la ley penal tributaria abarca la protección de tributos, o sea, de la Hacienda Nacional, Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, o si también abarca el concepto de registros los que son soportes de su propiedad que tiene el contribuyente. Entonces, esta alteración dolosa de registros podría ser mucho más amplia de lo que parece en una primera lectura. Allí yo plasmo la jurisprudencia que está encontrada, que no hay una decisión mayoritaria al respecto y que hay argumentos válidos para sostener que se habla de registros propios y que no se entendería como el soporte que tiene el contribuyente, por más que sea propiedad del fisco. Y bueno, como dije, la frutilla del postre, lo más interesante para charlar, que es lo que es el tema de moda, es el hashtag de ahora, del momento, es ley penal más benigna, ¿no? O sea, la verdad que poder venir a hablar acá de este capítulo en el que tuve el placer de participar y que sea en forma posterior al dictado del fallo de la Corte que se dio los últimos días de octubre con las instrucciones que se receptaron a nivel AFIP y el procurador el 2 de noviembre de este año, tan reciente, ya recién cumple un mes, o sea que es verdaderamente muy reciente, tiene que ver con la actualización o no actualización que se dio en la ley penal tributaria con la sanción de la ley 27430. Lo que se discutió con la ley 27430 es cuando se tuvieron en cuenta los nuevos montos y se elevaron los montos de 400.000 a 1,5 millones de pesos en el caso de evasión simple. Voy a hablar de ese caso porque el precedente que estoy mencionando es el fallo Vidal y toca el tema de evasión simple. Lo que se cuestionó es si se aplicaba al fallo Palero, que era el que anteriormente había entendido que estos montos no revestían, o sea, revestían una actualización y que debía considerarse la interpretación de la ley penal más benigna. Que el reproche que tenía el Estado entendía que por el monto no correspondía continuar. Sin embargo, el procurador, en febrero de 2018, dicta una consideración, una resolución, donde expresa que el fallo Palero no tenía los mismos, o sea, que la actualización de la ley 27430 no tenía los mismos argumentos que se habían aplicado en el fallo Palero.
y eco de esto, el fisco, el fiscal incita al fisco a que continúe con el avance de las causas que anteriores al dictado de la norma, no cumplían con el elemento objetivo de punibilidad. Esto se dio, y esto me gusta decir que la verdad que lo viví en causa propia de contribuyentes que tenía, la falta de previsión legislativa que se dio en las salas de casación, cuando las distintas salas tomaron distintos argumentos, en particular la sala 3, que era la única que no aplicaba el criterio de ley penal más benigna, donde tenía contribuyentes a los que decía, bueno, vamos a recurrir, vamos a apelar, vamos a avanzar solicitando la aplicación del fallo palero y la interpretación de la ley penal más benigna, y sin embargo tenía que transmitir que tenía que ver con una cuestión aleatoria, una cuestión casuística, que nada tenía que ver con estar fundado en derecho, y que la sala 3 tenía una postura totalmente distinta al resto de las salas. En el caso particular me pasó de tener un contribuyente que tenía 2 sociedades, las 2 sociedades estaban alcanzadas por una denuncia penal tributaria, y las 2 tuvieron resoluciones distintas porque una cayó en la sala 3. Entonces, más allá del criterio de aplicación de la ley penal más benigna, que no debería haber sido, no debería necesitar haber transcurrido el contribuyente el transcurso de todos estos años para poner fin a un proceso penal, sino que a mí lo que me gustaría dejar en claro y discutir y proponer, seguir debatiendo, es la incertidumbre con la que se manejó la justicia, la falta de unificación de criterio que tuvieron en las salas, y el desconocimiento absoluto de la ley penal más benigna, que está introducida en nuestra Constitución Nacional a través de la incorporación de los tratados internacionales, y que desde el año 94 forman parte de nuestra Carta Magna. Entonces, el criterio para mí, estoy muy contenta con que haya salido este fallo, el fallo Vidal, por compartirlo acá con ustedes. Dejo de manifiesto mi disconformidad con lo que sucedió, requiere una reestructuración para que se puedan dictar de manera obligatoria los fallos plenarios y evitar al contribuyente tener que atravesar procesos penales que impliquen costo y tiempo para poder defender sus derechos. Gracias. Bueno, Noé, muchas gracias por tus palabras, y si me permitís, 2 reflexiones, ¿no? La primera es, digamos, un gran mérito de Jorge en esta obra fue el tema de introducir una temática que ha crecido muchísimo en el derecho tributario, como es el derecho penal tributario, que vemos como en todos lados cada vez concita más atención y más interés. Y es una temática que ha sido tratada también en forma exhaustiva en el tercer tomo de esta obra, con lo cual estamos muy orgullosos también porque consideramos que le ha dado todavía un mayor nivel al que ya tenía. Eso por un lado. En segundo lugar, la doctora Méndola lo que no contó tampoco es que fue alumna mía en la facultad. Y escuchándola yo pensaba lo mismo que ustedes están pensando ahora. Cómo el alumno superó al maestro. O sea que lo estamos pensando todos. Así que bueno. Quiero agregar que vos dijiste que nos entregaste el título a Carolina y a mí. A mí me entregaste 2 títulos en la facultad, así que lo voy a dejar que conste. Bueno. Después, seguimos con los problemas conyugales en la próxima charla. Sí. Perfecto, entonces. También fue alumna mía. También. En el posgrado de la y de la UBA también. Bueno, es un honor. Le voy a presentar ahora al doctor Garbarino, que es, aparte de ser celoso, es vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, digamos, profesor en innumerables posgrados, digamos, un muy desarrollado, digamos, teórico tributario y una excelente persona. Así que bueno, Pablo, con vos vamos a cerrar lo que es esta jornada, así que es tuya la palabra. ¿Ya termina? Bueno, bueno, muchísimas buenas tardes, muchísimas gracias. Tengo muchos agradecimientos hoy. A ver, en primer lugar, al Colegio de Abogados de Bariloche, en especial a la doctora María Paz García Bertone, está aquí presente. Gracias a la generosidad de ellos, estamos en Bariloche presentando esta obra. También no me quiero olvidar del Observatorio de Graduados de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Comahue, muy especialmente a nuestros amigos Mario Goldman Rota y Gustavo Mardones, que también están aquí presentes, que ellos posibilitaron
que esto se haga, este sueño teníamos presentar el Tratado en Bariloche, se haga realidad. Desde ya no me quiero olvidar de la editorial La Ley, de Thomson & Reuters, y del director de la obra, mi amigo Jorge Matinata, y ni hablar de mi amiguísimo, yo hablé de la amistad, Eduardo Laguzzi, y también a Juancito Nigrelli, que me permitieron ser parte de la obra. Y además es un gran placer compartir el panel con dos amigas, con dos colegas tributarias y dos exalumnas de hace bastante tiempo, como Carolina y Noelia. Muy, muy agradecido y orgulloso de estar aquí. Es mi cuarta disertación tributaria en 3 días, y pese a que la doctora Améndola, atendiendo a un formalismo, como es la edad cronológica, supone que estoy cansado, vamos a intentar explicar la justicia tributaria. La justicia es una virtud al servicio de la verdad, por supuesto que también la tributaria, y esta virtud, como todas las virtudes, no tiene límite. Entonces, quienes ejecutamos el mandato de esta virtud, tampoco debemos tenerlo. En el capítulo que tuve el honor de escribir junto a mi amigo y colega del tribunal, que es el doctor Martín González Seoane, el abogado y contador Martín González Seoane, tratamos sobre el procedimiento aduanero. Y siguiendo las instrucciones del director y del coordinador, lo quisimos hacer en un tono académico, en un formato que pudiera servir de guía como aproximación, o primera aproximación al derecho aduanero. Entonces, fuimos muy intensivos y profundos en explicar todo el derecho aduanero. ¿Desde cuándo? Desde el inicio, en la Administración General de Aduanas, hasta llegar por vía recursiva a la Corte Suprema. El procedimiento aduanero, el derecho aduanero, pertenece a la especie de derecho tributario, dividido en sus 3 ramas: el derecho impositivo, el derecho previsional, y la tercera pata es el derecho aduanero. No pareciera ser así. Normalmente desde el propio derecho aduanero se insiste que es un derecho específico, es un derecho propio. Bueno, nosotros lo dotamos de todo el barniz tributario en su plena extensión, salvo en su faz, también en su faz constitucional y en su faz convencional. Hay algunos detalles, hay algunas diferencias, hay algunos particularismos con el derecho impositivo, que es el derecho sobre el cual trata la obra con mayor fluidez. Creo que hay 2 capítulos, ¿no?, destinados al derecho aduanero. Uno de ellos, bueno, estamos en el colegio de abogados, es la presencia inexcusable del abogado desde la primera presentación. Esto es una notable diferencia entre ambos derechos. Cualquier asunto, litigio de naturaleza aduanera requiere la firma del letrado de abogado desde la primera presentación, que es aquella que se hace ante la Dirección General de Aduanas. Esto no sucede desde ya en la materia impositiva, en la cual el contribuyente se puede presentar por sí mismo, por su derecho, se puede presentar con firma o apoderamiento de un contador o de un abogado o de otra profesión. En la ley 11683 es mucho menos estricta que el código aduanero, que es totalmente formal en este aspecto. Luego tratamos el procedimiento aduanero en sus 3 especies, en 3 procesos, que son el procedimiento de repetición. Las autoras que han tomado previamente la palabra se han extendido sobre este tema, el procedimiento para las infracciones y el procedimiento de impugnación. Luego de analizar estos 3 procedimientos en su máxima expresión, abordamos el aspecto recursivo. Aspecto recursivo que puede tener lugar en la justicia federal en todas las jurisdicciones, menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya competencia corresponde a la justicia en lo contencioso, administrativo federal, o aquel procedimiento propio y específico que se lleva a cabo en el Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación, recordamos, es la única magistratura del país competente exclusivamente en la materia impositiva y, por supuesto, en la materia aduanera. Y quienes nos están escuchando nos dirán, ¿pero cómo? ¿No se puede acudir a otro régimen? ¿No se puede acudir a la justicia federal? Sí, por supuesto que sí, lo vamos a relatar brevemente ahora. En materia aduanera, al igual que impositivo, se puede. Lo único que deben saber que la justicia federal no es exclusivamente competente en la materia tributaria. Tratan otras cuestiones, civiles, comerciales, de seguridad social, penales. En cambio, la sede del
Tribunal Fiscal es competente exclusivamente en la materia tributaria, dividido en ambas competencias, impositiva y aduanera. Ahora, yo les dije que abordamos el procedimiento aduanero desde donde no se lo abordamos. O sea, ninguna obra previa, no me voy a jactar de decir que las he leído todas, no, pero he leído bastantes obras aduaneras. Yo soy juez del Tribunal Fiscal en la competencia aduanera desde el año 2011, por ende, me veo obligado, profesional, académico, moralmente, y también, obvio, por cuestiones laborales, a tener un amplio manejo de la jurisprudencia y la doctrina aduanera. En especial, en mi caso, ¿por qué? Porque en la instancia previa, que era la de la Corte Suprema, yo no trataba exclusivamente casos aduaneros, sino que era una minoría en la competencia aduanera. Y normalmente no se hace el paralelismo, como nosotros abordamos en la obra, de tomar los derechos humanos, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, los textos que están constitucionalizados, en el abordaje de la materia aduanera. Es más, cuando yo empecé como juez del tribunal en mis primeros años, una de las grandes críticas que se me siguen haciendo muchas críticas. Edu y Noelia Edu dice que yo soy un polemista. No, para mí los demás son polemistas que no aplican los derechos humanos. La primera gran crítica que se me hizo fue esta, es decir, te equivocaste de edificio, te equivocaste de piso, pero ¿qué tienen que ver los derechos humanos con la aduana? ¿Qué tiene que ver la recaudación de la aduana con lo...? Bueno, hay un análisis mal realizado respecto a los derechos humanos, o sea, excesivamente restrictivo. Los derechos humanos no se refieren exclusivamente a aquellos delitos de lesa humanidad que se están juzgando en la jurisdicción nacional, sino que los derechos humanos son los derechos fundamentales. Esto lo enseñó mi maestro, el maestro de Edu, que es el doctor Aristides Corti, y dentro de los derechos fundamentales, por supuesto, están los derechos económicos, en los cuales el individuo tiene el derecho a que se apliquen todas las garantías que surgen del pacto. Bueno, esto en materia aduanera está empezando esta vertiente a discutirse, a debatirse, una especie minoritaria, pero nosotros en el capítulo abordamos el procedimiento aduanero desde la aplicación de los derechos fundamentales, sin limitaciones y sin prescindir de ninguno. Como yo les dije, el procedimiento aduanero hay tres tipos: el procedimiento de repetición en las infracciones y el procedimiento de impugnación. Pero aquí hay otra notable diferencia con el procedimiento impositivo. ¿Por qué? Porque en materia impositiva, acá tenemos dos grandes profesores, en materia impositiva siempre se enseña a los alumnos que existe una doble vía, o sea que el particular, el contribuyente, tiene una doble vía de impugnación, que puede terminar o en la justicia federal o en el tribunal fiscal. Recursos que son mutuos y excluyentes. O sea, hay que optar, son recursos optativos. Esto no sucede en materia aduanera. Es decir, sucede parcialmente. Sucede respecto del procedimiento de repetición y del procedimiento por las infracciones. Aquellas decisiones dictadas por la aduana en estos procedimientos pueden ser apelados por esta llamada doble vía. O sea, el contribuyente puede optar por la justicia federal o puede optar por el tribunal fiscal. Ahora bien, en la relación jurídica aduanera hay un sinnúmero de actores, mucho más que en la materia impositiva, porque además del importador, el exportador, etcétera, tenemos, por ejemplo, el despachante de aduana, tenemos a la empresa transportista, tenemos a la empresa aseguradora. Entonces, se puede llegar a dar el caso que una parte apela ante la justicia federal y otra parte al tribunal fiscal. ¿Qué sucede? Bueno, esto lo explicamos con una propuesta superadora. Nos explicamos que en ese caso la justicia federal opera como especie de foro de atracción, pero para mí este foro de atracción debiera ser inverso. Para mí el foro de atracción debiera ser en cabeza del tribunal fiscal. ¿Por qué? Porque el tribunal fiscal es el único tribunal específico y exclusivo en la materia aduanera. Nos han enseñado en la facultad, ya partiendo de las enseñanzas del maestro Kelsen, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Aquí lo principal, o sea, lo único competente es el tribunal fiscal, el resto de la justicia federal es multicompetencia. Pero la gran diferencia no es esta, sino es el procedimiento de impugnación. ¿Por qué? Porque el procedimiento de impugnación en sede aduanera, a diferencia de lo que he señalado previamente, el único modo de apelarlo es ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Es decir, no se puede acudir a la justicia federal. ¿Y qué pasa si se acude a la justicia federal en un procedimiento de impugnación? La justicia es incompetente. Se va a declarar incompetente, puede terminar la causa ahí, la puede devolver a la aduana,
o la puede enviar al Tribunal Fiscal para que le dé trámite. Entonces, al ser el Tribunal Fiscal el único tribunal competente en los procedimientos de impugnación de la materia aduanera, nosotros tomamos al tribunal como el Tribunal del Pacto, como el tribunal que surge del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué dice este artículo? Bueno, seguro lo saben muy bien, pero habla de los derechos que tiene el individuo de acudir ante un juez o tribunal competente. Los pone en un pie de igualdad. No dice al juez y si no va al tribunal competente, o en todo caso va al tribunal competente, o subsidiariamente va al tribunal competente. Ahora bien, si nosotros traducimos este artículo convencional en en clave aduanera, no nos podemos llegar a otra respuesta que sea la de admitir que el tribunal competente es el tribunal fiscal, porque es el único tribunal competente en los procedimientos de impugnación en materia aduanera. Ya la Sala 1 Contencioso Administrativo, en el caso Colfax, había sostenido que Argentina cumple con las previsiones del pacto con la implementación del Tribunal Fiscal. O sea, juez, tribunal competente, imparcial, independiente, en los procedimientos de impugnación el único es el Tribunal Fiscal. Ahora bien, en los otros procedimientos no, en los procedimientos impositivos no. Ahora bien, si nosotros interpretamos que el Tribunal Fiscal es uno en los procedimientos de impugnación y otro en el resto de los procedimientos, porque el contribuyente tiene la doble vía, bueno, se llega a una especie de absurdo jurídico, de una especie de admitir dos tribunales fiscales dentro de la misma organización. Y en todo caso, y esto en la práctica sucede, pero nosotros lo cuestionamos y damos soluciones que yo digo son superadoras. Hasta 3 tribunales fiscales pueden llegar a admitirse en la realidad. Uno es el de la competencia impositiva, otro es el de la competencia aduanera en los procedimientos de impugnación, y otro es el de la competencia aduanera en el procedimiento de repetición y para las infracciones. Y esto no puede ser, ¿por qué? Porque el tribunal fiscal es uno solo. Entonces, si el juez o tribunal competente, que están equiparados, es el tribunal fiscal en el procedimiento de impugnación, nosotros tenemos que entender, sin dudas, que el tribunal fiscal debe aplicar todas las garantías del pacto y todas las garantías que surgen de la Constitución, sin limitación alguna. Hay una moderna doctrina que se está aplicando en el Tribunal Fiscal que sostiene que, por ejemplo, respecto a la aplicación de ciertas garantías, que nosotros conocemos muy bien y que se expresa muy bien y se enseña muy bien en la facultad, como uno de los principios cardinales del derecho tributario, por ejemplo, el principio de legalidad. ¿Se aplica en materia aduanera? Sí. ¿Se aplica en materia impositiva? Sí. ¿Se aplica en materia penal? ¿Y que se aplican del mismo modo? No. Hay una moderna vertiente que entiende que el principio de legalidad en materia aduanera debe ser menos estricto que en materia impositiva. ¿Por qué? Y por la dinámica propia del comercio internacional, que debe posibilitar al Estado tener una mayor laxitud en la implementación de normas aduaneras para poder hacer frente a la celeridad que requiere el derecho internacional y no esperar los largos tiempos del proceso parlamentario. Bueno, es una idea con la cual no coincidimos para nada, la desarrollamos en el capítulo y damos una idea superadora. Tomamos al tribunal como un tribunal de justicia, más allá de dónde esté ubicado. Es un tribunal de justicia. El tribunal no hace otra cosa que dictar sentencias. Las sentencias es el acto judicial por excelencia, y este acto judicial no surge de la Ley de Procedimientos Administrativos, sino que surge del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por ende, los jueces, que la ley los llama vocales del Tribunal Fiscal de la Nación, deben ajustar todas sus sentencias a los contenidos judiciales que surgen del propio Código Procedimental. Luego de la actuación ante el Tribunal Fiscal, tratamos, quizás en modo más breve, por cuestiones de espacio, ¿no? Edu decía que nuestro capítulo ya era muy largo, bueno, nos ajustamos, si no serían 4 tratados, 4 tomos, y serían muy pesados para llevarlos, pero tratamos el procedimiento ante la Cámara y el procedimiento ante la Corte, haciendo algunas salvedades. Por ejemplo, en el procedimiento ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que es la alzada del Tribunal Fiscal, se entiende, a nuestro juicio se malentiende, que el recurso es limitado. Ya la propia ley 11683, respecto del artículo 194, con el juego armónico del 192, sostiene que es un recurso de revisión y apelación limitada. Bueno, nosotros también, por estas razones, Edu dice que yo soy un polemista, cuestionamos directamente este artículo, y es más,
A nuestro juicio, este artículo es inconstitucional, porque viola garantías convencionales, en especial la garantía de la doble instancia. Y alguno que nos está escuchando podrá decir, pero ¿cómo la viola? Si tenemos la doble instancia con la actuación de la Cámara, pero no, viola la doble instancia de acuerdo a la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En especial, en un fallo del año 2004, que se llamó, del 2 de julio del 2004, se llamó Herrera Ulloa, Mauricio y otros contra Costa Rica. Y muy especialmente el voto concurrente del entonces presidente, que es el mexicano Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez, en su brillante voto, sostuvo que todos los países signatarios del pacto, Argentina lo es, deben tener en sus procedimientos recursivos un recurso amplio que responda o respete la doble instancia. Y este recurso tiene que ser amplio, pleno y efectivo, que trate todas las cuestiones sometidas a debate en los agravios del particular. Es decir, esto que los recursos sean limitados, que traten cuestiones de derecho, pero no de hecho, como hace nuestra Cámara, como posibilita nuestra ley 11683, nuestro Código Aduanero, a nuestro juicio es inconvencional y por ende es inconstitucional en los términos del 75, inciso 22. Y mencionamos jurisprudencia alusiva a este tema. Finalmente, tratamos brevemente el procedimiento aduanero en la jurisprudencia de la Corte. Como todos ustedes saben, a partir del 2015 la Corte declaró la inconstitucionalidad del recurso ordinario. La mayoría de los fallos que nosotros vemos en la jurisprudencia de la Corte en materia aduanera provenían de un recurso ordinario. La Corte en el caso Anadón lo declaró inconstitucional, entonces ahora solo se puede llegar a la Corte por vía del artículo 14 de la ley 48, por cuestión federal suficiente, y si no, por arbitrariedad, que es bastante limitado en la materia aduanera. Finalmente hacemos ciertas sugerencias o plasmamos nuestro punto de vista del modo que equiparar totalmente la justicia aduanera con la impositiva en relación del tratamiento. O sea, no es que los derechos en materia aduanera, por la necesidad que tiene el Estado de recaudar, también lo tiene en materia impositiva, pero en la materia aduanera es exclusiva, es decir, no se coparticipa con el resto de las provincias, se pueden prescindir de la aplicación de ciertas garantías. No. Las garantías existen, están en la Convención, están en la Constitución, están en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, están en algunas, no en todos los fallos, pero sí en fallos muy valiosos de la Corte Suprema, también en fallos valiosos de la Cámara y también en una jurisprudencia que el Tribunal Fiscal ha venido construyendo a lo largo de los últimos 62 años. Por ende, deben aplicarse en toda su plenitud, en su mayor extensión. Entendemos que existe y es importante el derecho a recaudar que tiene el fisco, ya sea la DGI o la DGA. La recaudación es el resultado del ejercicio del poder fiscal o recaudatorio, que hay que recaudar, pero siempre atendiendo a los parámetros constitucionales y convencionales, y nunca se los debe dejar de lado. Yo me despido, y lo señalamos en el tratado con las palabras de otro maestro, que es el doctor Vidar Campos. Vidar Campos sostenía en su tratado que la recaudación es importante, pero él decía, la recaudación es muy importante, pero la Constitución primero. Entiendo que si Vidar Campos ahora estuviera vivo, le agregaría la Convención. En aquel entonces la Convención no era aplicada usualmente. La Constitución primero, la recaudación después, mucho después. Sí, bueno, muchísimas gracias y ha sido un honor. Bueno, Pablo, la verdad que Aristides Corti fue, por sobre todas las cosas, un gran amigo, ¿no? Un gran amigo tuyo, un gran amigo de Jorge, un gran amigo mío. Pero también fue un gran profesor. Y una cosa que siempre, a ver, no sé si lo manifestaba expresamente, pero que siempre decía Corti, era entender que no existían verdades absolutas y que todo era cuestionable, ¿no? Y que todo precisamente había que reverlo. La verdad que estaría muy orgulloso, ¿no? de tu capítulo y de tu mecanismo de cómo afrontar un tema que es precisamente ponerlo siempre en discusión, tratando de esa manera aproximarse cada vez más, digamos, a una verdad, algo más concreto. Así que... Sí, la recaudación no tiene que imposibilitar el debate de ideas. O sea, ayer estábamos en Neuquén con Mario Goldman Rota y yo mencionaba Kant. Kant hablaba, cuando él se levantaba, ¿qué veía siempre? El cielo estrellado.
que eso lo ponía feliz, pero que al cielo lo veía siempre. Entonces él decía, más allá de las ideas, él señalaba imperativos categóricos, nunca se va a poder prescindir del cielo, porque haga lo que haga, yo también al cielo. Bueno, no sé si nuestros funcionarios fiscales o nuestros legisladores le llevan a Kant, pero ellos tienen la recaudación en lugar del cielo de Kant. Es decir, pareciera que cualquier cosa, cualquier punto de debate, en materia tributaria no se lo puede hacer. ¿Por qué? Porque puede afectar este paraguas, este techo recaudatorio. Y no debe ser así. Se debe recaudar sobre bases constitucionales y sobre bases convencionales. Por eso, que va a ser otro punto de polémica y que Noelia me va a ayudar a partir del año que viene, nosotros entendemos, saliendo, ¿no?, de tribunal, de la materia aduanera impositiva, pero no de la tributación, y muy importante los capítulos que trataron los colegas, que en cada jurisdicción debe haber un tribunal fiscal. ¿Para qué? Y precisamente para posibilitar el ejercicio del poder punitivo, pero controlado con bases constitucionales y con bases convencionales. Nosotros tenemos 23 estados provinciales y un estado más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más la Nación. O sea, suman 25. Y solamente tenemos 3 tribunales fiscales. ¿Y qué pasa con las otras 22 jurisdicciones? No lo tienen. ¿Y por qué no lo tienen? Bueno, no es fruto de la casualidad, sino esto es fruto de la causalidad y lo tenemos que empezar a rever. O sea, hay una relación plena, pero en igualdad, entre el fisco y los contribuyentes. Y esta relación de igualdad se da a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel municipal. Entonces entiendo que la bandera más adecuada para proteger estos derechos es la creación de tribunales fiscales en el resto de las provincias. Y bueno, estamos en la provincia de Río Negro, sabemos que alguna vez se hizo un proyecto, pero vamos a intentar, o sea, convencer a las autoridades de la necesidad de implantar un tribunal fiscal en esta provincia y en otras. Bueno, Pablo, con esto vamos cerrando este encuentro. A ver, voy a sumar un poco las palabras que dijo el doctor Garbarino, ¿no? En el sentido que cuando empezamos a pensar un poco en hacer esta reunión, la verdad que hace un par de meses la situación epidemiológica era muy distinta ahora. Era muy difícil quizás plantearse en hacer una reunión presencial. Quiero agradecer profundamente al Colegio de Abogados de Bariloche por la apuesta que hizo, ¿no? Porque la verdad que hace un tiempo no sabíamos cómo iban a ser las circunstancias hoy en día y si iba a ser posible realizar este encuentro. Para aquellos que amamos al derecho tributario, una de las cosas que nos da más placer es justamente vernos con otros, digamos, con otros tributaristas. Y el Colegio de Abogados de Bariloche está marcando, bueno, un nuevo camino, ¿no? Hacia la vuelta a esa, digamos, esa posibilidad que tuvimos o que tenemos de reunirnos. Así que bueno, agradezco enormemente a las autoridades del colegio y también a los expositores, ¿no? Muchas gracias Jorge, muchas gracias Carolina, Noelia, Pablo, digamos, por la calidad de sus intervenciones y también por ilustrarnos a todos sobre esta obra que es el motivo de esta reunión. Así que no me queda más que agradecer a aquellos que nos están viendo, recomendarles la lectura de este tratado y esperar, bueno, que les sea útiles para todos, ¿sí? Así que, bueno, sin más, les deseo buenas tardes y un saludo para todos. Bueno. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias, gracias.